Seguimos en la segunda jornada del Congreso Nacional de Privacidad APEP. Muchas gracias a todos por haber vuelto. Y me toca moderar la primera mesa de esta mañana: tratamiento masivo de datos, Big Data, Smart Cities, Wearables. Voy a, como moderador, espero intervenir lo menos posible. Es una mesa va a ser súper entretenida porque tenemos prácticamente todos los perfiles, técnicos, marketing, jurídico, informático y bueno, yo creo que nos van a dar una visión muy amplia del estado de la cuestión. Y sobre todo, como moderador, sí que me voy a ceñir al tiempo que tenemos, que será 1 hora y cuarto en estos momentos, porque después es el desayuno y si no, pues si nos alargamos mucho nos quedamos sin desayunar y no puede ser. Comienzo con las presentaciones. Voy a empezar por el orden que tengo aquí. Tenemos a Paloma Llaneza, a mi izquierda. Paloma es socio director de Razona Legaltech, es presidenta de la sección de Derecho TIC del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y además es árbitro en AEADE y también es de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid. Y además es TISA y una de las últimas incorporaciones a la PEP. Así que muchas gracias por haber dado el paso. La doctora Gemma Galdón Clavel, a mi derecha, analista de políticas públicas especializada en videovigilancia, impacto social, legal y ético de la tecnología, de las ciudades inteligentes, la privacidad. Es socia fundadora de Éticas Research and Consulting e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. También a mi derecha tengo a Jorge Pérez Martínez, doctor ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas, catedrático, ha sido director general para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, director de la cátedra Red.es y además coordinador del Foro para la Gobernanza de Internet. A mi izquierda, Jesús Martínez Ons, director de las Relaciones Institucionales de IBM, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, diplomado en Dirección Internacional por el Departamento de Desarrollo y Dirección Ejecutiva de la Escuela Internacional de Management de IBM. Y a la izquierda de todo, Luis Fantini, que es ingeniero informático y además es director de Tecnología e Innovación en Royap Agency. Bueno, es un vividor 2.0 y lo que nos contará en el tema marketing nos va a quedar muy claro. El formato de la mesa que hemos buscado pues va a ser un poco de intervención de unos minutos. Como decía, tenemos 1 hora y cuarto y seguramente se generen bastantes preguntas. Pero también yo creo que esto nos va a dar para un debate entre nosotros o intervenciones cruzadas, así que sentidos libres de charlar entre vosotros, ¿vale? Así que bienvenidos, muchas gracias. Y primera pregunta para el valiente: tratamiento masivos de datos. Yo ya casi pediría un aplauso. Y es que como científica social siempre estoy en minoría, digo, como mínimo hablo la primera. Y así ya casi que siento el tono. No, me ha pasado una cosa que no sabía que sería así más coloquial y me he preparado una pequeña introducción y le he cogido cariño. Entonces me gustaría poder defenderla y si empezamos ya con el debate me temo que habrá cosas que se van a quedar en el tintero. Quería empezar hablando de recolección masiva de datos porque creo que en la mente del ciudadano y también de muchos abogados y de gente en ciertos sectores, cuando hablamos de recolección masiva de datos, la gente piensa en la NSA, en la vigilancia de los gobiernos o en el teléfono móvil y las aplicaciones. O sea, pasamos del Estado al ciudadano y parece como si aquí se quedara, el problema fuera ese. Y hay una imagen que hicimos para la exposición Big Bang Data que estuvo aquí en Madrid hasta hace unas pocas semanas, que es la de la diapositiva que les he pasado a los compañeros, si la pueden poner. Dentro diapositiva. Que es una imagen en la cual intentamos recopilar
todos los sensores urbanos y en espacios públicos que se nos podían ocurrir, de recolección precisamente de datos, ¿no? Esa fotografía de la recolección masiva de datos que muchas veces no tenemos para nada presente. Nos perdemos en NSA y en la responsabilidad del ciudadano, pero nos olvidamos de que al final la recolección masiva de datos es también esto. Toda nuestra cotidianidad está constantemente monitorizada y es recogida a través de nuestros dispositivos, de nuestras actividades cotidianas, de nuestra interacción con nuestro supermercado, con nuestro medio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha generado como una especie de fiebre del oro. Esta promesa de los datos como el nuevo petróleo al que todo el mundo quiere llegar el primero, ¿no? Y eso ha generado un nivel importante de infoxicación. Tenemos datos constantes por doquier y a un nivel con el que no sabemos muy bien qué hacer. Y lo que vemos en la tecnología, además, muchas veces es que nadie hace análisis coste-beneficio. Recogemos los datos porque podemos, sin saber exactamente para qué servirán, porque como son el nuevo petróleo, vamos a acumularlo para cuando tenga más valor, ¿no? Es como esta promesa de un mercado futuro que en realidad de momento aún tampoco se ha desarrollado. Lo que es curioso es que en un ámbito tan dominado por la business intelligence seamos tan poco capaces de tomar decisiones inteligentes o tan capaces de tomar malas decisiones. Un ejemplo, Google Glass. Una inversión brutal, ya no hablamos de ella porque es un ejemplo incómodo de cómo una gran empresa puede hacerlo tan mal, prever tan mal cuál va a ser la reacción social ante un desarrollo tecnológico. Fitbit, con problemas económicos recientes y con incapacidad de imponerse como tecnología rentable. La cantidad de iniciativas urbanas como estas de sensores que yacen abandonadas en nuestras ciudades porque nadie encontró un modelo de negocio que pudiera apoyarles. Insisto, en un ámbito dominado por la business intelligence tenemos una cierta tendencia a tomar malas decisiones. Y quizás una de las preguntas que nos tendríamos que plantear es si realmente la información es la única variable o la variable más importante para avanzar hacia sociedades mejores. Al final, los datos lo que nos prometen es que si tenemos más información, seremos más inteligentes, tomaremos mejores decisiones. ¿Realmente? ¿Tomamos malas decisiones porque nos falta información? ¿En el sur global se pasa hambre porque no sabemos que en el norte tenemos suficiente comida? No. En muchos ámbitos tenemos ejemplos en los cuales sabemos lo que pasa, tenemos la información, lo que somos incapaces de actuar, pero no porque nos falte la información, porque nos falta la voluntad política o porque nos faltan las ganas o porque no es prioridad. Pero el problema para tomar buenas decisiones no siempre es la información, con lo cual tener más información de todo no nos va a llevar necesariamente a tomar mejores decisiones. Y creo que es importante que empecemos a entender esa diferencia entre tener información y tomar buenas decisiones con esa información. Porque al final la tecnología no es neutral. La tecnología es tan neutral como somos las sociedades que creamos esas tecnologías. Y eso es importante recordarlo. El proyecto más reciente que tenemos, precisamente sobre discriminación algorítmica, con la Open Society Foundation. Estamos trabajando también con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en la evaluación del sistema de fronteras inteligentes, Smart Borders. ¿Por qué? Porque tememos que la automatización de procesos que hasta ahora se desarrollaban de forma manual puede llevar a mayores discriminaciones de las que vivimos en la actualidad. Es decir, puede ser peor el remedio tecnológico que la enfermedad. Con lo cual, igual la tecnología no es la única solución que nos podamos plantear. Así que lo que yo quería dejar un poco aquí sobre la mesa, y lo que me gustaría que se llevaran a casa, es la idea de que para hacer una buena evaluación del impacto de la tecnología, para realmente ser capaces de prever cuál será el impacto en la sociedad de una tecnología o de esa recolección masiva de datos orientada a wearables, a smart cities, a lo que sea, es que al final el impacto no puede ser solo el legal. Y hemos ganado batallas en términos legales, pero no puede ser la única variable. El impacto debe evaluarse también a nivel tecnológico y a nivel social. El tema de la aceptabilidad es clave. Una cosa puede ser legal, pero no aceptada por la población. Las Google Glass son legales en Estados Unidos, con lagunas. Pero el problema es la aceptabilidad. Tenemos sensores urbanos que han tenido que desmantelarse porque cuando la gente ha sabido que estaban instalados, con cobertura legal en sus países,
ha dicho: no estoy dispuesta a que pasear por mi ciudad implique que se recoja de forma rutinaria mi identificador único del teléfono. Con lo cual, hagamos el ejercicio de ser capaces de prever, de ver el futuro, de intentar ver qué es lo que va a pasar a nivel legal, a nivel social y a nivel tecnológico. A nivel social es importante porque la sociedad está cambiando. Tenemos ya datos que nos demuestran que la generación más joven, la segunda generación de nativos digitales, es mucho más precavida con su privacidad que la primera generación de nativos digitales. Con lo cual, el futuro viene mucho mejor armado para defenderse en términos de formación, entiende mejor la tecnología, pero además en términos de ver cómo en sus mayores eso ha podido tener impactos negativos y empiezan a protegerse. También está el factor de la fatiga. La gente se cansa de ver que constantemente le roban los datos, con lo cual un servicio que pida datos se arriesga a ser peor aceptado por parte de sus clientes, que están cansados de que se abuse de sus datos de forma constante. Pero además, porque como decía, una cosa es lo legal y la otra es lo aceptable. El caso de los escáneres corporales en los aeropuertos es el caso que nos ha tocado más de cerca y que para nosotros ha cambiado totalmente los términos del debate. Los escáneres corporales se instalaron y tuvieron que retirarse en la mayoría de aeropuertos y no se consolidaron como tecnología que iba a generar cuantiosos beneficios para las empresas que los desarrollaron. ¿Por qué? Por un tema de aceptabilidad, no de legalidad. Los escáneres eran legales en el contexto de los aeropuertos. Hay que hacer también ese ejercicio de forecasting, de previsión legal, porque va a cambiar la regulación europea, sí, pasamos de directiva a regulación, pero también porque esos intereses, esas nuevas preocupaciones de las nuevas generaciones también van a conseguir a medio y largo plazo ser incorporadas en nuestros corpus legales, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y hay que ver también cómo empieza a afectar de forma evidente la vigilancia masiva, la recolección masiva de datos a cosas tan sensibles como la confianza. ¿Cómo empezamos a ver cómo igual, por la mediación tecnológica, nuestra relación con los demás empieza a cambiar? Si cada vez somos más conscientes de ese efecto beneficioso o pernicioso, seguramente nuestra inocencia ante la tecnología empezará a cambiar. Y eso tendrá implicaciones tanto sobre los productos que compramos como sobre el marco legal que le exigimos a nuestros gobiernos. Y finalmente, hay que hacer forecasting tecnológico, porque la tecnología está cambiando y no solo para recolectar datos más, mejor y más secretamente. Está cambiando también al revés. Los mecanismos de anonimización cada vez son más sofisticados. Tenemos encriptación basada en atributos, tenemos privacidad diferencial, estamos empezando a ser capaces de explotar bases de datos sin sacrificar su utilidad. Y eso es una nueva frontera del análisis de datos que deberíamos explorar. En el forecasting tecnológico también la posible desaparición de los identificadores únicos. El sistema operativo de los teléfonos, el iOS 8 en Apple, ya incorpora la MAC Random. Si la MAC Random se convierte en el estándar de la industria, todos los modelos de negocio basados en aplicaciones desaparecen, porque ya no existe un identificador único. Cuando hacemos evaluación de impacto, tenemos que tener en cuenta que el futuro no tiene por qué ser más tecnológico y de más inocencia ante los datos. El futuro puede ser un futuro donde los ciudadanos pidan respeto y control sobre sus datos. Y muchas veces vemos como la mayoría de forecasting empresarial que se realiza en el ámbito de los datos asume lo contrario, sin contar con ningún tipo de dato ni estudio sobre hacia dónde avanzan nuestras sociedades. Así que como última idea que me gustaría que se llevaran es que es importante que pongamos la inteligencia delante de los datos y no detrás, que es donde va ahora. Y creo que en términos de vigilancia masiva, de recolección masiva de datos, es importante que empecemos a recordar que hay una sociedad, un contexto que envuelve esos datos y que como sociedad debemos poder decidir si queremos o no queremos ciertas evoluciones tecnológicas. Gracias. Además de esta última conclusión que acabas de dar, yo he apuntado aquí que la recolección de datos de forma masiva ahora mismo es como una fiebre del oro
¿no? Entonces, a mí me gustaría darle la palabra ahora a Luis, que está en quizá metido más en esta fiebre del oro, ¿no? en esa industria. Sí, así es. De hecho, yo estoy representando el lado marketing, es decir, el lado agencia. Yo vengo de agencia, como os han dicho, tenemos diversidad de clientes y los datos efectivamente es la fiebre del oro. Es decir, se guardan datos, se quiere guardar información a cualquier coste, a cualquier precio y de forma indiscriminada, sin saber el porqué. Tú guárdalo, pídelo y ya veremos si lo utilizamos, ¿no? Entonces, recogiendo un poco las palabras introductorias que estaban comentando antes, es precisamente eso. Estamos guardando cantidades ingentes de datos que luego están desactualizadas, sin tomar medidas muchas veces de seguridad al respecto de esos datos, dónde van a estar y qué se van a hacer con ellos. Y todo se basa en el tema del Big Data. Tenía un principio que el principio es bueno. El principio es la experiencia de usuario. Es decir, focalizarlo todo en torno al usuario. Voy a quitarte todo lo que te genera ruido, te perturba y no te aporta nada, no te aporta valor. ¿Qué pasa? Pues como todo, cuando empieza a funcionar, empezamos a crear perfiles e intentar hacer modelos predictivos. Yo ya sé lo que tú vas a querer, cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Pero luego los marketingianos, tirándonos piedras contra nuestro propio tejado por culpa de también muchas veces lo que nos pedían los clientes, intentábamos influir en las tomas de decisiones de clientes con el modelo promocional. Oye, haz esto o participa o interactúa de esta forma porque tienes un beneficio a cambio. Entonces, los perfiles que luego se están creando, información que tienes en la red, porque ahora hay la fiebre también de los social CRM, que eso daría para otra mesa de redonda y de debate, ¿no? Pues cruzar los datos de mi CRM con su entorno social y de ahí ya creo un perfil y puedo saber en qué momento está y qué no está. Y ahora con los wearables la gente está diciendo, uy, qué maravilla, mira, que tengo aquí mi aplicación en la muñeca. Pero eso desde un punto de vista de neuromarketing emocional, que tienes los sensores, que puedes saber en qué momento descansas, no descansas, qué te emociona, dónde te encuentras cuando te emocionas, no, etcétera, etcétera. Ese tipo de información, imaginaros el potencial que puede llegar a tener utilizándolo de una forma indiscriminada, ¿no? Y al final es eso. Hay cantidades ingentes de información, pero muchas veces desde el lado empresa no se sabe para qué lo van a querer utilizar. Es decir, no se sabe por qué quiero ese dato o por qué lo quiero almacenar. Y luego nos encontramos que creamos determinados patrones y perfiles que no son la realidad del cliente o del consumidor final. Entonces, evoca esa falta de experiencia memorable o esa experiencia de usuario que pretendes buscar y produce el efecto contrario, porque te da la sensación al consumidor final de que todo siempre es lo mismo o que siempre le están mostrando cosas que sí, en un momento dado me ha apetecido, pero no ahora en este momento. Un buen uso que se está utilizando viene con temas de loyalty, fidelidad y en determinados sectores. En medicina, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con Big Data pues ayuda muchísimo. Es decir, y un buen uso de ello, utilizado por expertos, te puede ayudar pues, para encontrar soluciones, mejoras, modelos predictivos, anticiparse ante problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la relación y compartir ese conocimiento de forma masiva y no en una forma local, pues tiene un potencial increíble. Otro es el tema del ocio, es decir, hostelería, turismo. Para todo el tema de lo que tiene que ver con turismo, te puede permitir ofertas, te puede permitir tener experiencias en función de tu estado de ánimo. Hay empresas americanas, hay un casino que cuando has tenido una mala noche jugando en sus casinos, en el resort, luego sabe que te gusta por tus perfiles, que ahí hacen un buen uso de las bases de datos, ¿no? Y dicen, le gustan los espectáculos de danza y te doy unos free tickets para que te vayas a ver el espectáculo y así, pues esta noche que ha sido tan mala, pues pasa a ser un día memorable y otra vez vuelvas a venir a jugar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que estamos en un entorno complicado. Complicado porque efectivamente guardamos datos por doquier. En vez de utilizarlo para eficiencia, como pueden ser en Smart Cities, ¿no? Pues para prevención de posibles atascos, como ahora teníamos M30, M40, ¿no? Que hemos llegado, que más que menos tarde. Pues, hombre, estaría bien que la tecnología se pusiese en pro a eso, ¿no? En ayudarte, en proponerte alternativas y mejorar esa eficiencia. No para el uso como se está dando a veces de forma tan individualizada. Creo que ahí es donde está el problema, sí. Un problema del uso, de lo que os piden, de lo que se puede. También lo decía Gemma hace un momento, lo hago porque puedo, ¿no? Sí, y porque realmente no haces la consulta, es decir, muchas veces no va la consulta legal. Oye, se me ha ocurrido que esto puede ser bueno, tú guárdalo y ya veremos las implicaciones, si me lo piden. Entonces, hay muchas veces datos que tienen que ver, pues eso, con perfiles, tendencias, incluso con vida privada que se están guardando de forma muy precaria. Sí, mencionabas ahora, Luis,
en el sector sanitario, y que comentábamos antes, que en IBM, Jesús, estáis bastante con unos proyectos pues, muy punteros en ese tema, ¿no? Desde el punto de vista de industria tecnológica. Ya está en marcha. Sí, bueno, luego lo comentaré cuando me toque el turno. Haré una breve mención a eso. Pues, ¿Me quieres dar la palabra? No, yo ya te la estaba dando directamente, bueno. pero si no... Perdón, no me había dado por aludido. Bueno, si no pasa nada, te salto. Bueno, yo aquí vengo representando a la industria, y la industria en esto de los datos, pues hemos tenido momentos curiosos y deseo contarles una pequeña anécdota. El año pasado estuve invitado a un evento para promocionar el TTIP, y yo estaba invitado en la mesa pues con 2 europarlamentarios, un director general de DG Trade y yo mismo, fundamentalmente cubriendo el tema del flujo internacional de datos, el Safe Harbor, etcétera. Fue un evento abierto y sucedió que yo diría que más del 60% del auditorio pues era gente de perfil joven, alineados con la izquierda, ecologistas, verdes, etcétera. Y simultáneamente al evento estábamos sacando los tweets que se estaban haciendo en el evento. Entonces se hacía mucha alusión a las multinacionales, como la multinacional en la que yo trabajo, y siempre salían representadas por un demonio con los cuernos, el rabo terminado en triángulo y el pincho de los 3 dientes. Claro, obviamente cuando tomé la palabra, lo primero que tuve que decir es que los cuernos, el rabo terminado en triángulo y el pincho de los 3 dientes los había dejado en el maletín. Pero al final lo que les quiero transmitir con todo esto es que en general en el uso de los datos y en la economía digital que está explotando los datos como combustible del siglo XXI, a la industria, en algunos casos, y sobre todo, encima si somos multinacionales y encima americanas, pues siempre vamos con un cierto halo de sospecha, halo pues, que yo querría tratar de disipar hoy aquí. Y voy a poner 3 ejemplos de cosas en las que nosotros trabajamos intensamente. Hemos mencionado antes Smart Cities. Al final, lo de Smart Cities no deja de ser una plataforma tecnológica en la que se hace la ingesta de los datos de todos los sistemas de gestión, de todos los verticales que llamamos de servicios, de todos los sensores, etcétera, y en esa plataforma lo que hay es unas aplicaciones de analítica que sacan el reporting, que sacan las predicciones, en donde defines las reglas para la generación de alarmas, etcétera. Es todo tecnología, pero es tecnología que aporta muchísimo valor. Obviamente, el disponer de esos datos, en convencer a esos clientes propietarios de las verticales que sus datos los dejen utilizar por terceros, que podamos permitir generar nuevos modelos de negocio a partir de esos datos, pues que mejoremos, como comentábamos antes, la movilidad en las ciudades, que mejoremos los sistemas de atención a la dependencia y la gestión de alarmas. Todo eso, una plataforma de estas lo puede hacer y todo eso requiere un reglamento balanceado y equilibrado que manteniendo o respetando la privacidad utilice la información necesaria para hacerlo. Y paso ahora al tema de sanidad. En sanidad hemos ido un poco más allá del Big Data, hemos ido a lo que llamamos la computación cognitiva. Eso no es ni más ni menos que hacer una ingesta masiva de información creando lo que llamamos un corpus de información. Y les pongo un ejemplo. En sanidad hay una herramienta para ayuda al diagnóstico en donde en el corpus no solo incorpora los datos del paciente, los datos de otros muchos pacientes que han tenido síntomas o enfermedades similares, los datos de muchos hospitales, sino también las publicaciones médicas e incluso estas soluciones son capaces de interpretar y puedes interactuar con ellas en lenguaje natural. Para ello se han desarrollado unas librerías semánticas que interpretan el lenguaje y las palabras en su contexto para hacer una interpretación correcta. Bueno, pues esto tiene la ventaja primera de que son herramientas potentísimas y que proponen soluciones para que los profesionales que las utilizan las tomen en consideración a la hora de decidir. Es decir, un sistema de ayuda al diagnóstico de computación cognitiva no va a sustituir al médico, es una herramienta de ayuda al médico.
una solución de computación cognitiva para desarrollar tratamientos personalizados para el cáncer con esta misma aproximación, como hemos hecho con el Hospital Memory Sloan Kettering y que estamos ahora distribuyendo entre otros hospitales, incluso aquí a nivel en España estamos hablando de ello con el CENIO, es de nuevo una solución de ayuda a, no es un sustituto de. En sanidad, el potencial del uso de los datos y la creación de esos grandes repositorios que llamamos corpus no solo trae muchísimas ventajas concretas para el paciente, sino que además, con su uso, lo que también hemos visto es que los profesionales adquieren la experiencia a un ritmo, a una velocidad muchísimo mayor, porque tienen una herramienta que les está proponiendo alternativas, pero alternativas siempre razonadas y en donde se establece en base a qué se proponen esas alternativas. La aceleración de la adquisición de experiencia con estas herramientas es brutal. Y finalmente les quiero contar otro área de aplicación en la industria que es importantísimo. En Europa tenemos un problema de desindustrialización. Actualmente la contribución de la industria tradicional al Producto Interior Bruto está en torno a un 16%. Tengan ustedes en cuenta que la economía de servicios se crea y gira alrededor de la economía industrial, de la productiva. Y es importante que esa economía productiva crezca en Europa. De hecho, hay un plan de reindustrialización que pretende elevar esa contribución al Producto Interior Bruto al 20% para 2020. Bien, en Alemania han acuñado el concepto de Industria 4.0, que se basa fundamentalmente en explotar todas las tecnologías y los datos, tanto en la industria tradicional como para crear nuevas industrias. Bueno, pues esto es importantísimo y de nuevo aquí nos jugamos muchísimo y de nuevo el reglamento que estamos viendo, pues nos tememos que pueda traernos problemas, o sea, en algunos aspectos un inhibidor del desarrollo de esa industria mucho más competitiva que necesitamos, que explota los datos de principio a final, que optimiza sus procesos gracias a eso, de manera que, por ejemplo, pues sería posible cambiar de lo que llamamos la producción masiva a la customización masiva de los productos, haciendo que los pedidos de los clientes que pueden venir por la red directamente, sin intervención de nadie, vayan a producción, se produzcan y se envíen. Eso es posible hoy día con los datos y con la tecnología. Con todo esto, en resumen, la visión desde la industria es que el texto del reglamento sigue siendo un poco hostil para el desarrollo de los negocios que entrevemos nosotros y para la innovación con el uso de los datos que anticipamos. También nos preocupa mucho que el Consejo de alguna manera está convirtiendo lo que iba a ser un reglamento igual para todos en algo que puede terminar siendo casi como 28 directivas donde al final tengamos diferente aplicación de la privacidad y la protección de datos en los países, cosa que nos preocupa. Por otra parte, ninguno de los mecanismos de simplificación que nos habían prometido, como la One Stop Shop, el Risk-Based Approach o la reducción de cargas administrativas, están definidos todavía de manera clara y sencilla. Y finalmente, pues también nos preocupa la exclusión pues, del sector público de algunas empresas. Creemos que aquí, para que haya mercado único y coherencia en ese mercado, de entrada deben estar todos incluidos. Fíjense ustedes hasta qué punto nos importa, yo soy ingeniero, que me he hecho un experto en el artículo 77 de las liabilities del data processor versus el data controller, en el artículo 20 del profiling, etcétera. Estamos ahí desde la industria por necesidad. Y les pongo un ejemplo. La mayor parte de la industria TIC hoy día está basando su negocio en la provisión de servicios a sus clientes desde entornos cloud. Bien, en un foro en el que yo estábamos hablando del impacto que puede tener, por ejemplo, la actual propuesta de que se repartan o hayan responsabilidades compartidas entre el data processor y el data controller. Independientemente de que eso puede llevar a unas disputas complejísimas, y además tenemos la experiencia de que eso existía así antes de
de la directiva del 95 y precisamente se cambió porque no funcionaba, pues bueno, tenemos el problema de que eso puede encarecer enormemente la prestación de los servicios. Y el otro día un cliente nuestro, que a la vez es competidor en servicios de cloud, que tiene sus instalaciones, todas ellas aquí en España, pues apuntó un tema muy importante, y era que la única diferencia de dar el servicio desde donde ellos están, aquí en España, a darlo, por ejemplo, desde Miami, son 28 milisegundos de latencia. Punto. Lo que quiero decir es que al final, desde la industria, lo que vemos es que un reglamento restrictivo lo que puede hacer es que inversiones que debían estar aquí en el país, en Europa, se hagan en otros sitios, porque, como todo el mundo ha dicho aquí, la provisión de servicios, la red, la economía digital no tienen fronteras por más que alguien quiera ponerlas. Y esto es el resumen del mensaje que les quería transmitir. Luego estoy abierto para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Jorge, ahora te doy la palabra para que no haya confusión. Muy bien, muchas gracias. A ver, dos ideas básicas, ¿no?, sobre esto. Bueno, lo primero es que, llevamos varios años, pero probablemente ahora de forma incluso más importante, estamos ante una nueva frontera. Es decir, cuando yo mezclo Big Data, Internet de las Cosas, nube, etcétera, simplemente me aparece una nueva frontera. Y cuando uno está en una nueva frontera, que viene por parte de la tecnología, pues lo primero es puede haber, entre comillas, fracasos tecnológicos importantes y éxitos tecnológicos importantes. No sabemos el tiempo en cuándo se van a producir, la variable tiempo es importante, y desde luego lo que está claro es que va a ir muy por encima de la variable social y de la variable regulatoria. Es decir, la tecnología, por decirlo de alguna forma, dada precisamente la enorme aceptación que, en fin, hemos visto que está sucediendo en los últimos tiempos, va a ir siempre por delante. Y la tecnología está. Entonces, ¿qué puedo deciros yo de este elemento de tecnología? Bueno, lo primero es que si yo veo dónde están yendo los dineros de investigación, que es un indicador de por dónde pueda haber, no sabemos lo que saldrá, pues evidentemente la analítica de datos, la ciencia de datos, los profesionales que saben matemáticas y no sé cuántos, son de los más solicitados en los países líderes. Por tanto, la cosa está bastante clara. Es decir, va a ir investigación, desarrollo, todo, digamos, de forma muy importante a todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Segunda cosa, si yo veo quizá lo más previsible, porque son inversiones muy importantes en tecnología, como son las redes, la conectividad, porque exigen muchas inversiones, no por otra cosa, ¿no? Y veo la estructura que se está pensando para el 5G, pues ¿qué quieren ustedes que les diga? Las nubecitas es que las tenemos aquí. No sé si las nubes, el Big Data, etcétera, está introducido en la red. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque lo que pretende todo el mundo es que cuando un usuario esté donde esté, tenga instantáneamente toda la información que necesita y además exactamente la que necesita, porque sabe que el usuario va a responder absolutamente, vamos, amando esa tecnología que alguien le haga esto, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Pues estos conceptos, digamos, van pasando a todos los elementos o niveles del ecosistema tecnológico, desde los servicios, la capa de aplicaciones, hasta la más baja, ¿no?, por decir una forma. Y esa tecnología es posible y está. Otra cosa es saber qué aplicaciones, qué servicios, cuál será la respuesta, porque claro, nos falta una cosa muy importante, y es la experiencia de usuario. La mayor parte de esas innovaciones se lanzan al mercado y fracasan. Pero hay una vez fueron los blogs, otra vez fueron las redes sociales. Alguien que ha estado monitorizando esto, si a mí me dicen que las redes sociales al final iba a ser el único, no sé, estructura técnica que iba a conseguir más de 2.000 millones de usuarios, pues no, vamos, hace 5 años ni se me ocurriría. Por tanto, primera, humildad. La tecnología está ahí, va a lanzar. Segundo, claro, cuando llega la tecnología con estas capacidades, que seguro que va a ser, nos ha dado Jesús unos ejemplos donde ha funcionado maravillosamente, como es la medicina. Seguro que va a haber infinitos ejemplos positivos para la gente. Pero también es verdad, y tengo que mirar allá, que va a haber infinitos, digamos, ejemplos donde, en definitiva, intereses
privados, no sociales, etcétera, pues van a hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos, primer mensaje, la tecnología está aquí, el Big Data está aquí y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo lo mejor posible. Segundo lugar, posición de los stakeholders. Y ahora me pongo el gorro, dejo el gorro de ingeniero, digamos, de profesor, y me pongo el gorro de gobernanza de Internet, ¿no? La gobernanza de Internet tenemos una ventaja, ¿no? Tanto en España como cuando en las reuniones internacionales. Y es que están todos. Está la industria, está la administración, está la sociedad civil, y entonces uno observa una cosa maravillosa. Y es que, claro, ante este fenómeno frontera, ante no tener ni idea de lo que va a pasar, lo que sí se van definiendo son las posiciones o las visiones desde cada uno de los que está en una parte interesada. Y no es la misma, lógicamente, la visión que tiene la sociedad civil, la visión que tiene la industria, la visión que tiene el operador o la visión que tienen los que están haciendo de verdad la revolución, que tienen nombres y apellidos. Se llaman Google, Amazon, Microsoft, Facebook y podríamos poner hasta 20, digamos, que son las que están haciendo. Y las que la harán, que son todas esas startups que están haciendo ahora mismo, que precisamente necesitan, y por eso han surgido, estas fueron startups hace tiempo, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, precaución, sigamos todo tipo de precauciones, pero cuidado porque Jesús ha planteado una cosa muy importante. Y es la contradicción, y ahora lo voy a decir, permanente de Europa. Permanente. Claro, Europa se ha dado cuenta de que con este mundo de la tecnología, con el mundo que llega, ha perdido la primera batalla. Internet la ha perdido. De forma que tiene una posibilidad enorme de comprar el hardware a la izquierda, perdón, el software a la izquierda y el hardware a la derecha, en Asia y en Estados Unidos. Los servicios, el software sofisticado, la innovación, en la parte en Estados Unidos y en Asia el hardware, ¿de acuerdo? Y no quiere hacerlo. Y sabe que tiene una oportunidad. Porque la Internet que viene es la Internet de las cosas. Tiene una parte, se ha dicho aquí, que es, por ejemplo, la industria 4.0, donde claro que hay ventajas competitivas en Europa. Fundamentalmente en algunos países, por ejemplo, Alemania. Claro que hay ventajas competitivas, ¿no? Y claro, quiere posicionarse sobre esa. Pero claro, entra en sus contradicciones maravillosas, ¿no? Y es que, claro, el mundo de la innovación va ligado a la desregulación. Una gran parte de por qué Internet no se ha podido desarrollar en Europa ha sido porque Europa es una sociedad protegida. Es una sociedad donde y que conste que lo apoyo absolutamente, donde los derechos fundamentales, todas las constituciones, todas no sé qué, los individuos están muy protegidos, comparado con otros sitios, digamos, del mundo, ¿no? Con lo cual, claro, se entran en contradicciones entre lo que han sido estas cosas, ¿no? Lo que es la protección que un área avanzada en términos sociales tan relevantes como es Europa, en función de un mundo que lo que quiere, vamos, todavía recuerdo de un vicepresidente de Google una frase: nos estorban las leyes de los hombres. No sé cómo explicar. Ellos son globales. A ver si no han producido no hacen ningún servicio para un entorno local, para un entorno regulado en términos local. Son globales, dan soluciones globales por definición. Y por tanto, evidentemente, 300 y pico soluciones legales o no sé qué son un conflicto. Lo cual no quiere decir que les diga que tal. Lo único que digo es que es una ventaja competitiva brutal a alguien que pueda hacer cosas en un mundo desregulado. Y por supuesto puede hacer cosas horrorosas. Y véase lo que pasa en el sistema financiero, etcétera, con los mundos desregulados. O sea, que en ese sentido no es que yo lo apoye, ¿no? Pero es verdad que ese equilibrio, innovación, etcétera. Entonces, para acabar, simplemente mis dudas personales. Temo que con el Big Data, el Internet de las cosas, etcétera, el concepto de privacidad, el concepto ontológico de privacidad, social de privacidad, va a cambiar. Mi hijo tiene un concepto de la privacidad que no tiene nada que ver con el mío. Y quizá lo único que puedo prever es que va a estar segmentado. ¿Qué significa que va a estar segmentado? Que va a haber gente que va a defender mucho su privacidad y va a haber gente que no va a defender su privacidad, sino que la va a vender fácilmente. Segundo elemento,
sobre el comportamiento, en definitiva, de otros stakeholders, que son las empresas. Vamos a ver, si hay alguien interesado en estos momentos en dar soluciones a las problemáticas de confianza, de privacidad, etcétera, es la industria. Los modelos de negocio de los grandes de Internet se han basado en nada menos que un principio de confianza que le das a un clic, firmas un contrato y bypaseas incluso legislaciones de países, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo muchísimo en soluciones, por una parte de la tecnología, se han citado, y por otra parte del propio sector privado. Y creo menos, aunque creo que hay que protegerlo y hay que estar vigilantes y hay que tener, de las soluciones que puedan venir de, no sé cómo decirlo, de ese reglamento que se ha comentado, de esa historia, ¿no? ¿Por qué? Pues que están sobrepasados. Están sobrepasados por el escenario. Entonces, obviamente hay que hacerlo, hay que hacer un reglamento, hay que hacerlo, pero ya veráis como el reglamento este que se está haciendo va a ser un reglamento, pues como los estándares en las redes, cambiando continuamente en función de cómo van avanzando los procesos, porque no hay más remedio en este momento, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser humildes con esto, hay que ser muy vigilantes, muy vigilantes. Lo que está sucediendo es realmente importante. La respuesta a la vigilancia masiva no han sido los estados, no sé qué, para proteger a sus ciudadanos. Ha sido directamente la propia red encriptando todo, en contra y dificultando todos los mecanismos para que los estados... Es decir, el Internet, no lo olviden, tiene vida propia. Tiene vida propia y suele encontrar las soluciones ellos. Yo estoy preocupadísimo por la encriptación total de datos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque lo que está sucediendo realmente es que el que presta el servicio, desde la gran empresa, desde un Facebook con 2.000 millones hasta una pequeña empresa, el que presta el servicio recoge los datos. Además de recoger los datos, los, entre comillas, protege para que no sean recogidos por los demás. Les recuerdo que el gran éxito de Internet es que en uno de sus éxitos era la web, todo disponible para todo el mundo, y un buscador que fue capaz de navegar por toda la web para encontrar la información fundamental. Bueno, si ahora empezamos a encriptar, si ahora empezamos que, por supuesto, en Facebook no va a entrar Google, si ahora empezamos, porque los datos son valiosos, pues entramos ante un Internet que se fracciona, un Internet que está en forma de islas, una cosa que es diferente, ¿no? Bueno, pues, de verdad, que el que diga que sabe hacia dónde vamos, ni en el MIT, no sé cómo se llama, ni las consultoras, ni Gartner, ni McKinsey, ni nada, no hacen las empresas más que preguntarles, ¿y esto por dónde va? Y bueno, pues no hay forma de saberlo. Por tanto, humildad, saber que es un elemento muy relevante, que está aquí, o sea, que va a llegar, que va a redefinir a todas las disciplinas. Va a redefinir desde los propios, qué es la privacidad, qué no es, el comportamiento, va a dar muchos problemas, está dando muchos problemas ya, incluso de índole de salud en personas, todas estas tecnologías, y va a redefinir los modelos de negocio, va a redefinir todo. Lo que pasa es que los elementos positivos son tan brutales. ¿Por qué nos hemos acordado hoy todos de qué bien estaría una cosa tan sencilla de hacer como que llegara a tiempo? Es decir, que cuando de verdad le daba el tontón, me dijese que la hora es la de llegada, simplemente porque con los datos que tenemos todos, que estamos conectados a la red, de verdad es capaz de predecir el tiempo exacto en el que llego. Y si me equivoco me da un... Claro que lo hemos echado de menos, pero ¿cómo no lo vamos a echar de menos? Sensores. Me hace una gracia lo de los sensores. Si sois todos unos sensores. No es que tengamos aquí, lo de menos son los 20... No. Los sensores son... Los sensores de verdad es esto. Porque si yo quiero... Este es mi elemento de comunicación personal. Si yo quiero que esto me sirva para algo, tengo que decirle al mundo, que me sirva para algo, para mejorar, para que mi vida sea sencilla, que no me preocupe de nada y tal, tengo que decirle al mundo, y es muy fácil porque lo sabe, dónde estoy, qué hago, qué me gusta, qué no sé cuántos, a dónde tengo que ir, mi agenda dónde va, no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y evidentemente le estoy entregando, no sé muy bien a quién, mi vida. Y lo sé. Entonces ahí, y ya acabo con esto, un único elemento. Me gustaría que en este proceso
fuese yo el que decidiese a quién le entrego mis datos, mi vida, mi intimidad. Si se la entrego al Estado, se la entrego a una empresa, etc. En poco tiempo, las empresas se presentarán a los internautas como los depositarios, los valedores de su privacidad, de que sus datos no salen. No os quepa la menor duda. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Bueno, perfil jurídico ahora con Paloma Llaneza. Esto yo casi lo estoy deseando. Bueno, pues en primer término agradeceros la invitación. Como recién nacida en el mundo APEP, os agradezco mucho esta oportunidad de compartir esta mañana con vosotros y con tantas caras conocidas que veo aquí alrededor. Y yo creo que me has dejado al final no por el perfil jurídico, sino por el perfil troll. Es decir, que esperas que ahora yo trole un ratito lo que ya se ha venido comentando en esta mesa. Me gustaría decir, yo soy abogado, muchas veces me preguntan a qué te dedicas, hay muchas cosas que me interesan, seguro que las sabe todas Google, hay muchas cosas a las que me dedico, pero fundamentalmente soy abogado, me dedico al ejercicio práctico de leyes mejor o peor escritas. Cuando me encuentro con un mundo confuso o cuando me encuentro con situaciones tan inmanejables como las que nos acaban de plantear, siempre acudo a dos principios. En caso de duda, doble genuflexión, y el segundo es back to the basics. Volvamos a lo básico, volvamos a los principios generales. Seamos juristas, pensemos y trabajemos con nuestra propia técnica. Yo miro esta mesa, me puede gustar más o menos para llevármela a mi casa, pero como abogado, como jurista, lo que veo alrededor de esta mesa es el coste de la importación desde probablemente China, si hay algún contingente en una normativa europea que permite traer 1.000, 2.000 o 5.000, si me sale más barato traerlo a través de Indonesia, o si me subo encima y me caigo, cuál será la responsabilidad civil, si yo seré culpable o no, cuánto cuantificaré la responsabilidad civil y si tendrá la culpa el centro BBVA, el campus BBVA. Por lo tanto, no me subiré encima de la mesa para evitar este tipo de situaciones. No me voy a pronunciar sobre si es bueno o malo medio pensionista el Big Data. De hecho, he decidido no ser maniquea en esta intervención, sobre todo desde que el profesor Rodotà lo llamó datos macizos. Yo, cuando algo es macizo, ya he decidido directamente que no voy a entrar en discusión. Si Rodotà los considera macizos, yo también. Dicho esto, me gustaría decir que, bueno, he oído muchas cosas antes que me han llamado la atención. Volvamos a los principios. Oigo muy a menudo el concepto de inevitabilidad de lo electrónico, inevitabilidad de los entornos. Miren, no, volvamos a Lawrence Lessig. Hace muchos años escribió un fantástico libro que se llama El código y otras leyes del hiperespacio, que a mí me encantó, me enamoré de Lawrence Lessig, no físicamente, porque el hombre, pues, en fin, pero sí de su pensamiento, sobre todo de su pensamiento original. Y entre otras muchas cuestiones que decía en ese libro, decía que el Internet no es un huracán, no es un tsunami, no es que se nos caiga la casa encima, no es un fenómeno de la naturaleza que esté ajeno a la voluntad humana. Es una creación humana y lo podemos crear así o lo podemos crear de una manera diferente. Y eso me gustaría dejarlo sentado, porque una cosa es que haya multitud de intereses económicos, una voluntad política, económica, personal, una tendencia a la vagancia del ser humano para que otros hagan por nosotros o nos hagan cómodas las cosas, y que esa confluencia de voluntades lleven a la situación actual al hecho de que es inevitable. Perdónenme, si mañana tenemos una crisis energética, vamos, es evitable. O lo siguiente, intentad cualquiera de vosotros acceder a vuestro Dropbox sin una batería o sin un aparato conectado. Por lo tanto, que es perfectamente evitable, os lo digo yo y os lo dice cualquiera que sepa cómo funciona esto, que funciona a base de energía. Si nos quedamos sin energía, como no tengáis lectura en casa, os vais a aburrir como una mona, ya os lo adelanto. Y gas natural, porque claro, si cocináis con electricidad tampoco vais a poder comer.
La cuestión es que, por favor, dejemos de pensar que esto es inevitable y que quitémonos de encima también, en la medida de lo posible, este efecto euforizante que tienen las nuevas tecnologías. Está fantástico todo esto, pero es que hay una cuestión que como juristas deberíamos de pensar. ¿Por qué existe el derecho a la libertad de expresión? ¿Por qué existe el derecho a la intimidad? ¿Por qué existe el derecho al propio desarrollo libremente? Porque es una lucha que aunque son derechos muy jóvenes, el derecho a la propiedad viene desde, como dirían en Ilustres Ignorantes, desde los sumerios, pero no, probablemente en nuestro sistema legal el derecho a la propiedad y todo lo que hay alrededor del derecho a la propiedad viene de la época de los romanos y por lo tanto tenemos un sistema muy consolidado de esto es mío, si me lo roban reacciono. Es más, en la penalidad en el Código Penal tiene mucha más pena que te roben el bolso a que te insulten, lo cual es muy significativo de la escala de valores que se le da a la dignidad humana frente a que me roben la cartera y un teléfono móvil. Es decir, que la evolución humana ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, darnos cuenta de que tener derecho a nuestra propia existencia y tener derecho a la intimidad es un valor esencial, pero no un valor esencial porque lo hayamos puesto en tablas, porque sea derecho codificado, porque alguien lo haya puesto por escrito, sino porque el ser humano lo necesita y porque las sociedades necesitan poder olvidar. No puedes, ¿por qué son tan asfixiantes los pueblos pequeños que empobrecen, envilecen y envejecen? Porque todo el mundo se acuerda de todo. No hay redención, no hay futuro, no hay nada, te tienes que ir, ¿vale? Pues por eso existe el derecho a la intimidad, para que podamos no tener que huir. El problema es que yo tengo una sensación de que es imposible porque estamos todos por encima del radar. Todos estamos vistos, codificados, tratados y tienes desde nuestra querida Hacienda, desde los estados que te tienen codificados hasta las empresas privadas que te tienen completamente identificados. Recuerdo que me invitaron muy amablemente a dar una conferencia, por eso he decidido no ser muy troll, porque yo daba la conferencia inaugural, era en una ciudad fuera de Madrid, no diré el nombre. Y bueno, pues llegué allí, me invitaron, estaban las fuerzas vivas de la zona, no sabía yo cuántas fuerzas vivas estaban, y empezaron a hablar de la Internet de las cosas y de lo bonito que eran los proyectos de Smart City. Que yo tengo mis reservas sobre lo bonito, porque tengo una cierta tendencia a pensar que en este país nos apuntamos a la última horterada, aunque no sea muy eficiente. Entonces, yo no sé hasta qué punto las Smart Cities instaladas son realmente eficientes. Si son eficientes, fantásticas, pero tengo la sensación de que es poco eficiente y que en general con medidas más sencillas y menos caras sería igualmente eficiente una ciudad. Y bueno, uno de las personas que estaban allí comiendo, encorbatado, guapete, caballero, empieza a loarme las maravillas de todos los sensores que tenía en esta ciudad en concreto y sobre todo los sensores que se habían puesto a la salida de prácticamente cada casa para saber cuánto agua gastaban. Entonces, claro, yo ya me puse un poco escatológica, no tocaba porque estábamos en la comida, le dije, bueno, os vais a convertir en la policía de la caca para saber cuántas veces tira de la cadena alguien y en virtud de eso decidir si esta familia tiene derecho o no a la vida, si gasta mucho o poco agua, porque según tú lo estás haciendo para controlar los leakage, las pérdidas de agua, pero en realidad estáis controlando exactamente la vida de estas personas, cuando están en su casa, si son muchos de familia, si están censados 4 y viven 7. Solo tengo que recordar una medida de un programa electoral de hace poco, de un partido político que no voy a comentar, que establecía un número máximo de personas por casa. Eso se puede saber a base de la policía de la caca, poniendo unos sensores a la salida de los colectores de las ciudades. ¿Es verdaderamente esto necesario? ¿Verdaderamente no se puede hacer de otra manera, digo, más eficiente y sobre todo más protector de algo que está muy por encima de la tecnología, que es el derecho a hacer lo que me dé la gana siempre y cuando no incumpla las normas? Creo que nos lo tenemos que plantear así. Gemma ha hecho unas reflexiones interesantes, con algunas estoy conforme y con otras no. Creo que los millennials no son mucho más conscientes de su intimidad que sus padres, primero porque sus padres no tienen ni idea. O sea, desde que las madres y las abuelas se incorporaron al WhatsApp,
El WhatsApp se ha convertido en la mayor fuente de información, muy por encima de la CIA y de la NSA. Es impresionante. Yo me quité hace muchos años, los que me conocen saben que me quité de WhatsApp cuando lo compró Facebook y estoy muy sola, pero me evito una cantidad de chorradas impresionantes. No creo que la gente joven de verdad esté empezando a hacerlo mejor, pero seguro que tú tienes un dato estadístico que me destruye completamente esta afirmación. Esto es completamente intuitivo. Hay una cosa que has dicho, veo que el moderador hace gestos, baja el micrófono. Solo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me ha parecido muy interesante de tu intervención, Gemma, que se refería a la aceptabilidad de medidas aunque fueran legales. Y creo que esto dice mucho sobre lo mal que se hacen las leyes. Yo creo que las leyes deben de hacerse volviendo a los principios. ¿Qué queremos proteger? Si no tenemos tantos, si es que tenemos 15 o 20, si es que todo nuestro sistema legal se basa en 15 o 20 grandes principios. El diablo está en los detalles, como siempre, y por lo tanto en cómo se interpreta. Si una medida no es aceptable, es porque la gente se siente atentada en su intimidad y en su propia imagen, y por lo tanto esa medida, aunque esté codificada, es una mala medida. Los abogados siempre nos enseñaron a distinguir a principios de la carrera entre derecho natural y derecho en tablas, el derecho codificado. Aquello que es bueno y que es malo per se, conforme las normas del sentido de la moral y la ética, de ningún tipo, ni religioso ni tal, sino lo bueno y lo malo, filosóficamente hablando, y luego lo que se pone por escrito. Por eso me hace tanta gracia cuando los políticos dicen hay que cumplir las leyes. Hombre, si en la Revolución Francesa hubieran cumplido las leyes no habríamos llegado nunca aquí. O sea, las leyes están para ser cuestionadas si están mal dictadas, mal redactadas o están hechas por un dictador. Por lo tanto, creo que estoy de acuerdo contigo, la aceptabilidad social nos debería de indicar por dónde debe de ir la normativa. Por último, Google será todo lo global que queramos, pero Google tiene una sede social. Una sede social en Mountain View, uno de los sitios más aburridos de la Tierra, por cierto. O sea, yo me pasé allí un mes y casi me da un infarto de lo que me pude aburrir en Mountain View, pero tiene una sede social y esa sede social os puedo asegurar que si a Google le tocan las narices en donde tiene su sede social, que está sujeto a derecho americano y a derecho californiano, seguro que es muy sensible a las normas californianas y a las normas americanas. De hecho, cuando Snowden filtró los documentos, fueron muy sensibles a las reacciones de la EFF y de la sociedad civil americana, porque esa es la legislación que les resulta de aplicación. A lo mejor nos debemos de plantear hacer las campañas allí directamente en donde tienen jurisdicción. Y por último, yo no estoy en McKinsey ni nadie me paga por hacer predicciones, pero voy a hacer una y me voy a equivocar probablemente. En el mundo en el que estamos, en el que creo que es evitable que estemos controlados, en el que creo que el derecho debe de imponerse, pero no por regulaciones complejas, sino volviendo a los principios, creo que el futuro, desgraciadamente, será un futuro en que el que quiera privacidad la pagará, en donde habrá los ricos de la privacidad y los pobres de la privacidad, aquellos que no se puedan pagar una privacidad y aquellos que se la puedan pagar. Y si esa es la sociedad en la que queremos vivir, pues señores, permítanme que me baje del radar y a ver si encuentro esa playita en Tailandia que llevo buscando para irme a navegar con una amiga que está por aquí y quitarme de en medio definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a todos los ponentes, porque realmente, bueno, sois maravillosos. No tengo que moderar en cuestión de tiempo, vamos genial en tiempo. De hecho, nos da tiempo a hacer una segunda intervención y a hacer unas preguntas antes del desayuno. Estoy viendo que ya hay algunas manos levantadas. ¿Os parece si antes de hacer las preguntas Gemma quiere...? Venga, genial. No, por alusiones y después por no alusiones, porque me apetece. El tema de los jóvenes es que lo dicen los datos, pero además a mí me parece muy injusta la acusación de que son los jóvenes los que piensan menos. Si hay un grupo de edad
que es más consciente de su privacidad, tecnológica o no tecnológica, son los jóvenes. ¿Quién está pensando constantemente que mi padre no lo sepa, que mi madre no lo sepa? Las personas adultas no tenemos que estar planteándonos hasta dónde decimos cosas, con quién lo hablamos, porque no tenemos una estructura de gente que nos controle y que determine a qué hora podemos volver por la noche. Los jóvenes sí. Con lo cual, su necesidad de controlar su privacidad, los cartelitos en la puerta de la habitación, no entrar, no entrar, no entrar, mi espacio, que acusemos a esa generación precisamente de ser a la que no le importa la privacidad, me parece terriblemente injusto, pero y además los datos no lo corroboran. Pero me hace mucha gracia que me haya caído ya el San Benito de sociedad civil, porque me parece bastante relevante. Yo vengo aquí como empresa y lo que os he contado es nuestro modelo de negocio, aunque parezca que seamos la sociedad civil. Hay otra forma de ver la tecnología y hay otro servicio a proporcionar alrededor de la tecnología, que es precisamente tener en cuenta ese, que no sé cómo traducirlo, esa predicción, ese forecasting, esa capacidad de ir más allá de lo que ven los tecnólogos, por un tema muy básico. La tecnología tal como es ahora la determinan los ingenieros. Tú a un ingeniero le das un coche, es el ejemplo que doy siempre y pido disculpas por aburriros. A un ingeniero le das un coche y jamás te va a meter una limitación de velocidad. Si el coche puede ir a 1000 por hora, yo lo construyo a 1000 por hora, soy ingeniero. Pero un coche a 1000 por hora no podrá circular. Con lo cual, al jefe del ingeniero le interesa decirle al ingeniero, a ese coche le metes un control de velocidad y le metes unos cinturones de seguridad. El problema con los datos es que aún no sabemos cuáles son esas limitaciones y los jefes no están diciendo, tú eso que me puedes hacer no lo podré vender. Con lo cual me lo adaptas a través de tecnologías pro privacidad para que pueda ser vendible y para que se adhiera a las normas de nuestras sociedades y a las expectativas de los ciudadanos. A mí me sorprende que como europeos, como Europa, hayamos renunciado a la privacidad como ventaja competitiva. Una cosa que teníamos en Europa, cuando saltó Snowden, apareció la iniciativa de hacer una cloud europea que fuera capaz de proteger los datos, de dar garantías que Estados Unidos no daba, no hicimos nada. ¿Sabéis dónde se están creando las startups de Privacy Enhancing Technologies ahora mismo? En Silicon Valley. Porque lo hemos dejado pasar. Han pasado 3 años y no hemos hecho nada en Europa. Y las únicas voces que oímos en Europa, que me parecen muy legítimas, pero son las de las grandes empresas, con lo cual el ecosistema de pequeñas empresas que podría tener paradigmas alternativos desaparece del debate político, del debate mediático. No existimos, con lo cual, de nuevo, se va a llevar el gato al agua Silicon Valley, pero por incomparecencia de la alternativa, básicamente, porque aquí no nos hemos dedicado a promocionarla. Yo no creo que la gran industria vaya con rabo y con cuernos. Pero la pequeña industria tampoco vamos con el hilo en la mano. Y cuando trabajas con tecnología, no puedes evitar reconocer que muchas de las afirmaciones que se hacen en relación con la tecnología no son ciertas. Que la tecnología tiene limitaciones que parte de la industria no quiere admitir. Y eso, cuando trabajas directamente en evaluar y en co-construir con ingenieros tecnologías que garanticen la privacidad, te das cuenta de que se vende muchísimo humo. Y eso hay que decirlo por el propio interés de la empresa que lo desarrolla. Los e-health records, la posibilidad de que nuestra historia médica esté digitalizada y que la compartamos y que se cruce con qué buscamos en Google para identificar efectos secundarios, fantástico. Hasta que el ICO británico hace un Privacy Impact Assessment del sistema de e-health records británico y descubre que cada día 2000 records de personas británicas acaban en eBay, vendidos. Pues lo siento, si la industria no tiene una forma de proteger esos datos, no los va a poder recoger. Cuando existan esa capacidad de securizar y de proporcionar privacidad, habrá producto. Mientras tanto, sencillamente no hay producto, porque la vulnerabilidad que creamos en las personas es superior a lo que ganamos como sociedad. Otro caso, otro ejemplo importante, el de los smart meters, hablo mucho en inglés, disculpas, no solo me sale así. Los contadores inteligentes en nuestras casas, parte de la ciudad inteligente. Muy bien, que podamos controlar lo que gastamos y ver realmente, cuando pongo la lavadora, ostras, a esta hora me cuesta 1 euro, a esta hora me cuesta 2 euros. Fantástico, en un mundo ideal que no es España, donde la mayor parte de nuestra factura energética no tiene nada que ver con el consumo energético. A mí controlar cuánto consumo, el impacto en mi factura será mínimo. Porque en España son básicamente cargos y cánones, etcétera, etcétera. Con lo cual no me vendas un mecanismo que en España no tiene ningún tipo de sentido. O como mínimo reconoce que tu herramienta
tiene una utilidad limitada para el usuario, pero es que además tiene un impacto negativo, porque hacemos smart meters, conectamos toda la red energética de un municipio, de un país, y nos olvidamos de decir que cualquier sistema centralizado es mucho más vulnerable que un sistema distribuido. Como país sometido a amenazas globales múltiples, ¿nos interesa que nuestros sistemas energéticos de todo tipo sean centralizados? Pues igual no. En un escenario de paz mundial igual sí, pero en el actual, pues igual es mejor tener sistemas distribuidos donde no haya esa conexión, donde no haya nodos tan vulnerables. Eso hay que contarlo, no cuesta tanto. Y eso puede ser un modelo de negocio. Y finalmente, a mí me parece muy bien que se le pida al ciudadano que sea transparente. Pero si le pedimos al ciudadano que sea transparente, vamos a aplicarnos el cuento. Es decir yo quiero ver todo lo que hace el ciudadano porque así desarrollaré mejores productos, me parece muy bien. Pero es que si las empresas fuésemos totalmente transparentes, seguramente Hacienda podría recolectar bastante más. Y eso nadie lo pone sobre la mesa. Es decir, la exigencia de transparencia del ciudadano y de que abandone su privacidad siempre es unidireccional. Si avanzamos hacia sociedades transparentes, que todo el mundo se aplique el cuento. Pero yo diría, a mí me parece que no es deseable que tengamos que estar expuestos constantemente por un tema de impacto social. Un ejemplo que pongo siempre que me parece precioso y que menciona Richard Sennett en un libro previo a las Smart Cities, cuando habla de la vigilancia informal de los pequeños pueblos, ¿no? Que pasa en los pequeños pueblos donde todo el mundo se conoce. Y él habla de Romeo y Julieta. Y él plantea, en un municipio donde no hay rincones, donde no hay espacios oscuros, donde no hay donde esconderse, Romeo y Julieta no hubieran podido enamorarse. ¿Queremos sociedades donde Romeo y Julieta no puedan darse un beso furtivo? Si es lo que queremos, adelante. Pero si no, pensemos dos veces en relación con las apuestas tecnológicas que hacemos. Muchas gracias. Ya hay un par de preguntas. Luis, me lo has pedido cortito, si puede ser. Para enlazar también temas de preguntas. Es que yo creo que al final, y lo estamos hablando todos, lo ha comentado Jorge, lo decía Gemma, todo gira en torno al usuario. Es decir, si pensásemos más en lo que realmente es útil, lo hemos dicho, en llegar a mi hora, en la información pudiese fluir y no se quedase en pequeñas o en un número limitado de empresas, todo iría mucho mejor. Porque al final, ¿qué pasa con la información? La información acaba en 4 o 5 grandes empresas. Y esas empresas no pueden hacer una cesión de determinada información o no es accesible. Entonces, ahí ya partimos de problemáticas, porque si yo tengo un dispositivo que lo pongo a mi mascota para llevarlo y localizarlo si la pierdo, pero eso luego una empresa puede saber que ahí hay una mayoría de razas pequeñas que salen muy a menudo o no salen, y eso puede servir que en vez de distribuir productos para mascotas grandes, es para mascotas pequeñas, que como no salen mucho, pues puedo poner mecanismos para que en casa estén más cómodos, etcétera, etcétera. Es un beneficio para el comercio local, podría ser un beneficio para el consumidor que no encuentra productos a veces que no le van a aportar nada, es decir, sería un uso inteligente de la información que se está generando, pero no lo estamos haciendo. Hay iniciativas, hay iniciativas como la de Amazon, que tienes lo del dash, del botón también, ¿no? Para poder hacer tus pedidos. Bueno, al final es comodidad. Yo creo que el problema es que buscamos siempre el tema de rentabilidad o impactar, meter productos, y hablamos de la aceptabilidad. Y yo creo que ahí eso es un punto importante. Nos hemos parado en el usuario. No es lo mismo un español y un perfil español que un francés, ni que un alemán, ni que un americano. Pero qué bien estaría el poder, como decíamos, poder acceder a determinada información o poder tener la posibilidad de llegar a determinados productos por uno mismo. El problema es que nos están condicionando al consumo y producto que queremos. Entonces, como muy bien también decía Jorge, por eso Internet encuentra salidas. Hay el tema del deep Internet, que todo el mundo lo asocia ilegal, no, es también para poder tener libertad. Y está ahí. Y cualquiera que tenga 2 dedos de frente, que tenga un poco de maña tecnológicamente hablando, puede navegar en un Internet paralelo, en el Deep Internet, y nadie tampoco se escandaliza por ello. Por eso digo que habría que hacer reflexiones mucho más profundas. Vale, pues tenemos unas preguntas. Héctor, Lorenzo y Jordi, y desayuno, si os parece. ¿Vale? Voy a dar por sentado algo que ya ocurre cotidianamente, ¿no? Y es esta frase tan hecha es que el derecho siempre va por detrás de la tecnología. A mí ya no me ofende que lo digan, al contrario, lo asumo
creo que esa es la filosofía con la que debemos de trabajar y, por lo tanto, me llama luego mucho la atención encontrarme con posiciones en las cuales pareciera que el derecho está confrontado con esa tecnología. ¿Cómo puede estar confrontado algo que va, de hecho, detrás de, persiguiendo o intentando alcanzar el grado de sofisticación que ha alcanzado la tecnología? Dicho eso, me muevo con tengo en la cabeza dos cosas que ya creo que muchos lo sabemos y no sé cuánto se ha asumido. Por una parte, que no es verdad y es una salida muy fácil hablar de si no tienes nada que ocultar, entonces ¿de qué te preocupas? Al menos los que estamos aquí creo que ya hemos debatido muchísimo sobre ese aspecto. Luego, por otra parte, está la, entre paréntesis, personalmente lo creo así, falsa dicotomía sobre la seguridad y la privacidad, ¿no? Entonces, que allí se ha discutido y se ha escrito ríos de tinta sobre hay un conflicto entre seguridad y privacidad. Perdón, la privacidad y la seguridad. Esa dicotomía que se maneja mucho. Mi pregunta es porque realmente me pareció que no hay un consenso ahí arriba y quisiera ver si alguien quiere decirlo claramente. ¿Existe un conflicto entre innovación y privacidad? Creo que hay alguien o algunos allí arriba que están planteando la problemática una problemática, un conflicto, un daño o un freno a la innovación que plantea la privacidad como derecho fundamental o como un grado de bienestar que se ha alcanzado precisamente por lo que se comentaba también ahí arriba, ¿no? Oye, se ha luchado mucho, a lo mejor es de nueva generación o de última generación, pero existe y sin embargo se plantea, o parece ser que se plantea de repente que existe un conflicto entre innovación y privacidad. Quisiera saber qué es lo que opináis al respecto. Si me dejáis intervenir primero, te diré que el derecho sí que va por delante siempre de todo. El derecho siempre va por delante porque los grandes principios, como te digo, ya estaban ahí. Lo que tenemos son unos legisladores muy vagos, muy mal informados, que escriben francamente mal, cada vez escriben peor. Tú compara las leyes, la Ley de Procedimiento Administrativo del año 60 y tantos, que era una joya de escritura jurídica, y te lees ahora las leyes y te dan ganas de pegarte cabezazos contra la pared. No mejora mucho más el sistema europeo, que es todo por consenso. Las directivas son una especie de minué en donde te pasas intentando interpretar cada una de las palabras 23 horas y luego las traducciones, en fin, el famoso consenso que descafeína cualquier norma. Y luego la legislación por impulso. La gente insulta por Twitter, modificación del Código Penal. Ponen una bomba en un avión, escáneres corporales. Es decir, vamos a ver si nos toca alguna vez algún legislador y algún ejecutivo, un poder ejecutivo, que no legisle por impulso y que no legisle chorradas. Cuando se legislan chorradas o se legisla lo contingente, pues no funciona, porque no puedes legislar lo contingente. Y ese es el problema que hay. Sé que nos miran a los de derecho como los pompegas. Aquí están los pompegas que se cargan la innovación. Vamos, si por nosotros fuéramos, estábamos todavía en la edad de piedra y no se habría inventado todavía, no hubiéramos utilizado el sílex para cortar el mamut, porque estaríamos nosotros con las condiciones legales diciendo que si ese sílex está homologado por la legislación comunitaria. O sea, sinceramente, no. No, nosotros no vamos contra la innovación, vamos contra los ingenieros asesinos, entre comillas, que yo creo que lo has descrito tú muy bien. Es decir, tú eres el ingeniero asesino. Vamos a ver, se pueden hacer tantísimas cosas. Lo ha descrito muy bien Gemma. Si yo soy un ingeniero, haré que aquello sea eficiente, gaste poco y que coja 2.000 kilómetros un coche para ciudad. Porque me mola, porque me emociono con mi proyecto y porque tiro... Claro, y porque puedo y porque la tecnología me lo da.
pero verdaderamente es que los abogados y los juristas no representamos solo una panda de seres que nos dedicamos a leer libros gordos, representamos el derecho, que es las normas de convivencia que vertebran una sociedad. A ver si nos acordamos todos, es que no es otra cosa, no somos una panda de rancios que estamos ahí viendo a ver si le ponemos pegas a las cosas. Simple y llanamente somos aquellos que ponemos en práctica lo que la sociedad ha decidido que es mejor para el conjunto de la sociedad. Y para el conjunto de la sociedad no es mejor que un coche vaya a 1000 km/h por la Castellana, aunque a mí me molaría mucho, también te lo digo personalmente, pero lo que a mí me mole personalmente no es lo que tiene que imperar en la sociedad. Por lo tanto, no va en contra de la innovación. La innovación tiene que tener cabida en una sociedad en la que todo el mundo conviva de manera pacífica y respetuosa. Si eso supone que los coches no corran a 1000 por hora o que no matemos gente para probar a ver si algo funciona, pues mira, lo siento mucho, pues ¿qué quieres que te diga? Yo soy del derecho, no de la innovación. Pero yo tengo que hablar. No, además no sé por qué me habéis cogido a mí. Soy el ingeniero. Que quede claro que soy ingeniero. Que quede claro que soy ingeniero, pero soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ahora me voy a poner el gorro de Ciencias Políticas y Sociología. Vamos a ver. Me encanta la historia. Lo primero, voy con el ejemplo del coche, del 1000. ¿Qué más quisieran los ingenieros que hacer lo que quisieran? Ese ingeniero no va a hacer un coche nunca de 1000 km/h. Ahora comentaré quién los hace. No lo va a hacer nunca porque trabaja en una empresa, en la empresa se debe a la demanda no sé cuántos, y por tanto el que va a resolver los problemas de seguridad de no sé qué y no sé cuántos y tal para adaptar a lo que necesita el usuario es el ingeniero, que son los ingenieros. Lo primero, el ejemplo, tienes que buscar otro, Gemma, porque ese, como siempre, la tecnología es el problema inicial y tal. Ahora hablaré de quiénes son los que hacen coches digamos, de 1000 por hora, ¿no? Lo segundo es el conflicto entre derecho e ingeniería. Vamos a ver. Un conflicto muy serio para la innovación es el legacy, el pasado. Y ese es un conflicto muy serio para la innovación, por ejemplo, para la tecnología. Porque, lógicamente, el pasado, las redes, todavía tenemos cobre, no sé si... Y sabemos hace 20 años que teníamos que tener fibra, hace 20 años. Pero el legacy, las inversiones pasadas, el funcionamiento social existente, el derecho, el legacy, el pasado, es un inconveniente clarísimo para la innovación. Eso clarísimo. Y lo único que digo es que en la superación de ese legacy, que es el progreso, normalmente se suele dar antes, o es más fácil en la parte de tecnología, aunque cuesta muchísimo, que en la parte de la sociedad, que en la parte del derecho, de la norma. ¿De acuerdo? Dicho esto, por supuesto, no el derecho. Los principios del derecho, claro que mandan. ¿O es que voy a negarle yo a Obama, digo Obama por exagerar en la historieta, la capacidad que tiene de, haciendo el uso legítimo de la violencia, que es lo que tiene todo Estado, cerrar Google? Pues claro que lo puede cerrar. Oye, a ATT en 1984 se la dividió en pedacitos porque era más importante que el gobierno americano. Y se la hizo pedacitos. Por supuesto, claro, que la política en los niveles altos tiene la capacidad porque tiene el ejercicio legítimo de la violencia. Claro que tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Otra cosa es que, en fin, esperemos que no hagan locuras, ¿no? Entre otras cosas, porque lo que sabemos un poco de cuando de verdad se pensaba, a ver, que se podía el ritmo de la innovación, el ritmo de la sociedad, el ritmo y tal, y además con unos objetivos muy positivos, éticos y tal, como fue la reciente pasada de los países del este, en fin, de toda esta, pues mire usted a dónde nos llegó, ¿no? O sea, quiere decir que cuidado con ese tipo de cosas. Segundo, ¿quién es el ingeniero que hace coches a 1000 kilómetros por hora? Pues en 2003, los señores que ahora mandan en Google. En 2007, Steve Jobs. En 2000, un poquito más tarde, el señor de Facebook. Esos sí que hacen coches a 1000 kilómetros por hora. Y los ponen en funcionamiento. Y luego ya vendrán
oye, joder, que va demasiado rápido. El problema que hay, y por eso nos cuesta tanto entender la innovación en el mundo que tenemos ahora, porque nos han dejado, a los que estudiábamos estas cosas, totalmente sorprendidos. Tenemos que hacer explicaciones hasta de índole psicológica. No podemos decir, no, es que estos quieren ganar, son empresas. O sea, si tú analizas Facebook, a sus directivos, no puedes decir simplemente, es que son empresas que van a ganar dinero, no sé qué, el beneficio, son ambiciosas, como toda empresa debe ser ceder a sus accionistas. No. Hay que hacer casi estudios psicológicos de sus, como pasa siempre en Internet, de sus creadores, ¿no? Y es verdad que el creador de Internet, los creadores y tal, montaban coches a 1000 kilómetros por hora. Y las innovaciones importantes, se llame energía nuclear, se llame no sé cuántos, son innovaciones de gente, de ingenieros o de científicos sociales, y me da igual la Revolución Francesa, me da igual. Son que ponen coches a 1000 kilómetros por hora. Y, por supuesto, después habrá que ir cortándolos, habrá que ir modelándolos, habrá que... Y estamos en un momento en que hay unos señores que, aprovechando la existencia fraccionada de las legislaciones, las culturas, etcétera, y aprovechando que Internet ya está en todos los lados, pues tienen posibilidades maravillosas de hacer coches a 1000 kilómetros por hora, que ya se verá que eso no puede funcionar y se parará y que algún accidente van a tener al principio, pero claro, es necesario porque necesitamos experiencia de usuario. No sé si necesitamos. Y es verdad que el mundo de las startups, por su propia concepción, hace coches a 1000 kilómetros por hora. Eso sí, de cada 800 startups solo acaba una funcionando, pero hay 800 haciendo coches de 1000 kilómetros por hora. Probablemente la que haga uno solo a 200, pero que tenga un suficiente y tal, sea la que triunfe, ¿no? Pero el modelo de innovación que tenemos ahora mismo es ese modelo. Y, por favor, los principios del derecho, por supuesto, siempre por delante. Pero yo no hablo de la respuesta inicial, que por supuesto tiene que ser una respuesta política y tal, o lo que está pasando. Estoy hablando del legacy. A mí lo que me preocupa, lo que creo que, digamos, es un problema para la innovación, es el legacy, es el derecho del pasado, es como se demuestra, y que intentar hacer para las cosas nuevas utilizando los paradigmas del pasado. Y creo que estamos en un momento en que eso no vale. Y bueno, pues simplemente el derecho se está volviendo líquido, por utilizar otra de las frases, en vez de macizo, líquido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy breve, Jesús, por favor. Muy breve. Ya estamos en Dos cosas. Primero, desde desde la industria no hay conflicto entre innovación y privacidad. De hecho, la industria, la que quiere previvir, lo que hace es que en el diseño de los productos y de los servicios, desde el principio, tiene en consideración la seguridad y la privacidad como elementos clave del diseño. Punto primero. Punto segundo. Lo que nos asusta son las reacciones talibanes. ¿Por qué ha pasado esto ya? Vamos a prohibirlo. ¿Se os ocurriría a alguien dejar de prohibir circular los coches porque los utilizan los cacos para hacer alunizajes o porque hay uno que conduce y mata a la gente? ¿Tiene sentido que cambiemos la legislación para decir que cuando hay un accidente, por definición, la responsabilidad es compartida entre el conductor y el fabricante del coche, de entrada, y vamos luego a ver qué pasa? ¿Tendría sentido eso en nuestra industria, en nuestra sociedad? Cosas así, análogas, las estamos viendo en el uso de la tecnología y de los datos. Lo que queremos desde la industria es primero, darle a la privacidad, que se la damos porque queremos estar ahí en el mercado, la importancia que tiene, junto con la seguridad, junto con la protección. Pero tenemos que admitir todos que existimos en un mundo donde hay hackers, donde el espionaje de la NSA no lo habría evitado ningún reglamento, porque lo han hecho con hackers, y hay una decisión política detrás que está muy por encima de los reglamentos. Tenemos que entender en el mundo en el que vivimos, y cuando hablamos de esos riesgos que asumimos, del balance entre beneficios y riesgos, es lo que tenemos que tener en consideración. Por tanto, desde la industria el mensaje que pasamos siempre, seguridad y privacidad como parte de nuestros principios y de los productos, pero huyamos de los extremismos talibanes que en base a temas puntuales generalizamos y hacemos grandes problemas que no existen. Por ejemplo, en el tema sanitario que hablaba, llevamos utilizando los registros sanitarios con éxito, con resultados, con valor desde hace ya
bastantes años. El nuevo reglamento haría que el 80% de esos datos requisiese, aunque están anonimizados, aunque son metadata, aunque no hay posibilidad de ligarlos con sus dueños, requeriría consentimiento explícito para su reutilización para otros propósitos según el nuevo reglamento. Ese es el tipo de preocupación que tenemos desde la industria. No queremos que esto sea un campo abierto y libre para nosotros hacer coches que van a 1000 por hora, cohetes que van a 10.000 o a la velocidad de la luz. Queremos aportar valor utilizando los datos en una economía digital que, insisto también, no tiene fronteras. Antes se ha mencionado la existencia o el poner un cloud en Europa. Eso, visto desde una perspectiva macroeconómica, es cerrar una economía que es digital. La localización, el ciérrate, el Santiago y cierra España a nivel de país o a nivel de Europa, lo que haría es caer el producto bruto de la economía europea brutalmente, porque pararía gran parte del comercio. Además, tecnológicamente hay muchísimas formas de evitar el crear una zona Schengen de datos europeos, que es algo que alguien, creo que con poco background tecnológico, ha llegado a proponer. Se puede tratar de hacer, pero os aseguro que tecnológicamente se puede evitar. Y eso que os he dicho antes, de que al final un cliente de aquí puede comprar servicios desde América del Sur, desde Estados Unidos, desde Islandia o desde la India, con muy poca diferencia, los 28 segundos de latencia, es un hecho que tenemos aquí y que al final, si nos cerramos en banda, vamos a terminar viendo. Estamos perdiéndonos el desayuno. Si me permitís, las preguntas que quedaban nos las podéis hacer a los ponentes en este tiempo, si no se nos va a retrasar el resto de intervenciones. El desayuno es aquí y nada, Gemma, Jorge, Jesús, Paloma y Luis, muchas gracias por vuestra participación.